Amigos televidentes, continuamos consagrando la noche y esta noche vamos a conversar con un invitado muy especial. Vamos a conversar con el doctor Harold Modesto, quien es director del Observatorio Judicial Dominicano. Harold Modesto, a través del observatorio han hecho varios estudios de investigación y la verdad que son interesantes pues estos ensayos, estos estudios donde pues revelan datos e informaciones interesantes, importantes. Y la verdad que nos gustaría darle las buenas noches y la bienvenida al señor Harold Modesto. Don Harold, buenas noches. Encantado de estar aquí como de costumbre. Ya cuando me dicen invitado me siento hasta extraño. Yo soy de la casa. Usted sabe, parte del protocolo. Es un placer estar aquí. Parte del protocolo. Yo reflexionaba, pero ya Harold y el observatorio tienen unos años siendo parte importante de este espacio. Y gracias a este espacio, el trabajo que hemos hecho ha llegado a las personas y ha contribuido un poco con ese granito de arena que necesita la sociedad. Yo sé que Junior se fue, Junior Santana, ¿verdad? Pero lo saluda cuando lo vea. Ese tocayo suyo hace vida en Estados Unidos, ahora sí. Pasó varias veces por acá, Junior. Sí, es así. Bueno, vamos manos a la obra, Harold. Hay muchos temas en el ámbito de la competencia del observatorio. Correcto. Tenemos por un lado la reforma a la Constitución. Tenemos también una discusión importante con un retraso de 20 años en el país, vinculada al Código Penal de la República Dominicana. Y no sé si quisiera iniciar con estos dos aspectos primero, sí, claro, y otro más adelante. La reforma constitucional, Harold. ¿Qué es la reforma constitucional? Mira, hay en el lenguaje de la reforma constitucional algo importantísimo, y es habilitarla, ¿no? Generar las condiciones para que se inicie la reforma, que es una ley que declara la necesidad de la reforma. Entonces, cuando uno escucha que se habla de una reforma constitucional, lo pertinente es que se manifieste cuál va a ser el alcance de la reforma. Porque debe haber una necesidad todavía mayor a la necesidad que se da en cualquier plano normativo inferior al de la Constitución. Es decir, reformar una Constitución es una cuestión seria, porque nosotros tenemos 3 momentos anteriores de reformas constitucionales, 2 de ellos más importantes que uno. La reforma del 94, los avances para la democracia son patentes, están ahí. Dentro de ellos el que corresponde a nosotros, que es el Poder Judicial, que finalmente se independiza en la reforma del 94, y todo lo que se generó a nivel de avance institucional fue a partir de ese paso. Ya la del 2002 tuvo otros propósitos, pero la del 2010 fue una gran reforma. La del 2015 no la voy a mencionar, porque al final de la jornada fue solo mover uno de los fusibles de la Constitución para objetivos políticos. ¿Parecida a la del 2002? Sí, muy parecida a la del 2002, idéntica, diríamos. Solo que, bueno, la Constitución de 2002, en la que se toca la del 94, no fue lo mismo que tocar la de 2010, que implicó toda esta revisión institucional de la República Dominicana y repensar un poco el andamiaje constitucional nuestro. Me parece una definición importante de lo que somos y lo que podemos ser como proyecto de nación, esencialmente. Entonces, una reforma constitucional en estos momentos debe ser algo necesario. Y recordarán que hace unos meses, quizás años, se comenzó en el Consejo Económico y Social, que se llama el CES. Sí, el CES. A trabajar la revisión de las opiniones de los distintos sectores sociales con relación a una posible reforma a la Constitución. Y en esos espacios en los que participé en uno que otro encuentro, noté que había disensos importantes con relación a la reforma. Entonces ahora a mí no me queda claro por dónde viene la reforma. Creo que sí, al gobierno que él impulsa, le ha dado el tiempo para revisar un poco la intención de aquel momento y qué sería prioritario para este momento. Pero es pertinente ver qué se manifiesta. En lo que respecta al Poder Judicial, yo tengo una posición porque yo tengo 20 años vinculado al sistema de justicia penal. Y cada vez que me planteen que hay que reformar algo normativo para que el sistema de justicia penal avance, yo voy a sugerir que revisemos aquellas cuestiones que no son normativas, que no se han satisfecho. Entonces, el sistema penitenciario es de las cuestiones, por ejemplo, que está ahí dentro del programa de reforma, porque eso sería de las atribuciones de un Ministerio de Justicia. Y yo considero que un sistema penitenciario en esas condiciones va a ser un fracaso en manos de la Procuraduría o del Ministerio de Justicia, pero no el nuestro. El Ministerio de Justicia de Suiza
fracasaría en las condiciones en las que está el sistema penitenciario. Una cuestión de recursos, una cuestión de problemas acumulados, de falta de autoridad. Es así. Entonces, si nosotros vamos a emprender una reforma para crear instituciones, para reconfigurar todos los medios, hay que agotar los estadios pendientes de reformas pasadas. Y eso creo que es una observación importante a considerar, porque o nosotros vamos a emprender una nueva reforma en el marco de la reforma constitucional, un relanzamiento del sector justicia, o nosotros vamos a modificar el funcionamiento de dos instituciones, y eso no es una reforma. Sencillamente una mejora cosmética de algo que tenemos que ver cómo funciona en el tiempo para ver si da algún resultado. Entonces, has mencionado, digamos, dos elementos esenciales que presumiblemente pueden formar parte de la reforma. Pero lo cierto es que hasta ahora, Harold, no conocemos, no sabemos cuál es la propuesta que tiene el Poder Ejecutivo de reforma constitucional. Hay temores de algunos sectores con respecto a la reforma. De hecho, a mí me resultó asintomático el hecho de que una entidad partidaria convocara un evento sobre los peligros de la reforma. Todavía no conoce por dónde va y está perfilando que va a ser peligrosa. Entonces, no sé, creo que eso también nos indica que es necesario ya que el gobierno dé luces de qué es lo que quiere. Porque hay quienes entienden, y este es otro tema técnico, me gustaría que nos ayude, que cuando se instala la Asamblea Nacional Revisora, al margen de la ley especial que la convoque, que la Asamblea es soberana y que puede coger todo el tejido constitucional, aun cuando no esté en la ley, especificando los artículos, y desbaratarlo. Eso en lenguaje llano, ¿eso es posible? De facto sí. De facto sí, porque nosotros hemos visto casos, claro, no son lo mismo que en la República Dominicana, donde las crisis políticas han sido de tal naturaleza que al final a ese órgano le ha correspondido enderezar las cosas. Entonces hay mucho poder contenido ahí. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho como para tener ese temor. Si nosotros somos capaces de discutir y de frenar, por ejemplo, el Código Penal, por una discusión que me parece que no está siendo conducida por donde debe ser, pero sí genera suficientes temores como para que la popularidad de algunos pueda ser una variable a considerar si se dirigen a asumir una posición u otra. Entonces también tenemos la suficiente madurez para discutir las cuestiones que puedan ser un exceso de ese órgano. Ahora, sin lugar a dudas, es como una operación a corazón abierto. En ese momento, quien sabe es la Asamblea Nacional Revisora. Pero Harold, ¿qué sentido tiene, procedimentalmente hablando, entonces declarar la necesidad de la reforma, indicar cuáles artículos serán reformados, si al final de la jornada eso es puro trámite, si no ata al constituyente a esa disposición de esa ley previa que es la que lo habilita? Sí, yo considero que lo ata. Lo que digo es que tienen, porque por eso dije al inicio, de facto sí. O sea, al final de la jornada, los defectos que tenemos en todo nuestro andamiaje normativo se deben a los excesos que se pueden cometer en el marco de ese foro, en ese seno. Ahora, la importancia de eso, que tiene sentido democrático, es que inmediatamente yo comparto el programa, le doy participación a la sociedad. Entonces hay una suerte de que los representantes y representados tengamos una convergencia en ese momento de reformar el documento más importante para nosotros, que es la Constitución. O sea que esa limitación que desde lejos yo veo establece la Constitución cuando requiere una ley especial que le indique qué artículo que tú vas a poner la mano, cuando se instala la Asamblea, ellos pudieran extender ese mandato, Harold. ¿Eso es lo que tú te refieres cuando hablas de facto? Sí. No. De facto, o sea, el tema del poder es que pongamos el escenario en el que haya que cumplir con una norma legislativa concreta. No estamos hablando de la función de la Asamblea, sino una norma legislativa concreta. Nadie puede evitar que se cometa un error del procedimiento. Nadie lo puede evitar. Y por supuesto, nosotros no tenemos un código penal, no porque nos hemos tardado 20, 25 años discutiéndolo, es porque tuvimos uno aprobado en el año 2014 que se declaró inconstitucional por un defecto que se generó en ese espacio de generación normativa. Entonces, decir que no es posible no es una posibilidad para mí. Yo creo que es posible el exceso siempre. Aunque sea recurrible, pero claro, es posible. Aunque podamos revertir eso, aunque podamos atacarlo, aunque podamos ponerle coto, aunque tengamos algún mecanismo de control del poder, sí es posible. Pero yo pienso que es importante esa última parte. Una cosa es que tú te puedes exceder
Claro. Otra cosa es, no, la ley te dice, mira, que tú ¿Cuál tienes es? 5 artículos a los que Claro. tú tienes que tocar. Claro. Porque si no, carecería de sentido la ley especial de convocatoria, lo que quiero reforzar. A sabiendas de que la misma Constitución establece los límites de aquello que no se puede reformar. O sea, Claro. ninguna reforma puede abocarse a la manera en la que nosotros configuramos esta manera de interactuar, que es esencialmente republicana. Ninguna reforma puede tocarlo. Ahora, suprimir, crear órganos, habilitar personas, son posibilidades de la reforma y eso hay que tenerlo en cuenta. Harold, una de las razones por las cuales el presidente Luis Abinader quiere introducir una reforma a la Constitución a través de una asamblea revisora, a través del Congreso de la República, es instituir o crear el Ministerio de Justicia. ¿Piensas tú que este nuevo órgano, esta nueva institución traería orden al sistema judicial penitenciario de la República Dominicana? ¿Sería un cuerpo con mucho más garra, más amplio para impartir justicia? ¿O crees que algo doméstico, crear una institución más que, como dice Junior, si no le dan los recursos económicos, pues vas a hacer lo mismo? Mire, el Ministerio Público hay que tenerlo colgado del alma, a menos de que hay que hacerle críticas duras cuando corresponde. Pero la persecución penal es costosísima, eso cuesta muchísimo dinero. Y hay amigos, representantes del Ministerio Público, que a veces tienen que utilizar sus mismos medios para hacer su trabajo todos los días, porque además quedarían mal, quedan expuestos. Entonces, si lo que se va a hacer con la creación del Ministerio de Justicia es crear un órgano que tendrá todos los recursos para resolver lo que no ha podido resolver el Ministerio Público, démosle los recursos al Ministerio Público y punto. A mí no me queda claro el rol del Ministerio de Justicia, no me queda claro, para nada. Amén de que hay una serie de funciones que andan dispersas por ahí que le dan sentido. Ahora, entendiéndolo como un órgano que va a coadyuvar a resolver problemas acumulados que no han podido resolver las actuales autoridades y los órganos actuales, ahí tengo algunas dudas. Y digo esto por lo siguiente, en nuestra tradición, el ministro de Justicia era el procurador. Eso, bueno, eso está en las clases iniciales de organización judicial, que eso es lo que desde los mismos inicios de la ley 821. Y la esencia de eso es que es el representante con la autonomía que tiene, ¿no?, del Ejecutivo en esa rama tan importante que es la persecución penal, la investigación penal y sobre todo el diseño de la política criminal del Estado. Si el Ministerio de Justicia no se va a encargar de la información para el diseño de la política criminal del Estado, no va a hacer el trabajo de persecución y además va a tener límites y va a tener una representación política a otros temas, es importante que no se vuelva un obstáculo para el mismo Ministerio Público, que no colisione con el Ministerio Público. Pero hasta ahora lo que se dice y el argumento para el Ministerio de Justicia es que hay funciones que el Ministerio Público ahora no hace bien, que si las tuviese el Ministerio de Justicia entonces las haría mejor. Yo creo, e insisto con eso, que para eso tenemos que agotar lo que fue el programa de reforma que implicaba que el Ministerio Público llegara a su máximo esplendor a partir de la reforma procesal penal. Una vez agotado eso, podemos entender dónde estuvieron las fallas y entonces superar ese estadio. Cualquier aspecto que no sea natural al Ministerio de Justicia y en el que ya haya fracasado el Ministerio Público, aumenta la probabilidad del fracaso del Ministerio de Justicia. Es una cuestión social sumamente básica. Sobre todo porque es un espacio un poco minado, de muchas autoridades, de muchas fronteras muy finas, entonces conviene ahí tener eso en cuenta. Mi aspiración es que tengamos un Ministerio Público que sea independiente por las fortalezas que tiene. Si ese Ministerio Público tuviese los recursos que necesita, lo hemos dicho otras veces en este programa, 2.66%, Poder Judicial, del 4.10%, del cual tiene el 1.44% el Ministerio Público. Con eso no se puede resocializar personas, con eso no se puede perseguir eficazmente. El Ministerio Público, como los jueces, tienen presencia nacional y tienen al frente una actividad como el delito, que es como lo que pasa con la guerra. Bueno, por más ilegítima que les resulte la guerra es un factum inevitable. Y así mismo pasa con el delito. Tener una sociedad sin delito es como un jardín sin flores. Claro. Vale la pena hacer la analogía tan arbitraria. Entonces, creo que tenemos que agotar eso, Giovanni, para ser un poco más sinceros con la propuesta de reforma. Yo me reía porque, tú recordarás, hace un tiempo se hablaba de hacer, estaban promoviendo convertir al IDECOP
en una superintendencia de cooperativas. Digo, pero el tema es el nombre, o que Quidesco a lo mejor no tiene los recursos ni el expertise técnico para ejercer la función que tiene que ejercer. El que lo eleven de categoría implica que dará mejor resultado. Yo pienso que esa es la reflexión que tú estás dando. No, nada que ver. Nada que ver. Incluso una partecita de la reforma, por lo menos de la anterior, de la que se hablaba cuando estuvo en el foro del CES, era un cambio de nomenclaturas, que bueno, ya no es el procurador, sino el fiscal general, o fiscal general, y unos cambios de nombres que se parecen un poco a otras tradiciones jurídicas por ahí. Yo de verdad pienso que nuestros cambios no es por ahí por donde tienen que ser orientados. Incluso, me lo dijo un comandante una vez, por una posición que asumieron los oficiales de la policía cuando se sugirió cambiar los nombres de los grados. Me decía que fue comandante de la Armada, el vicealmirante Edmundo Félix Pimentel, que le mando un afectuoso saludo. Me decía, Harold, aquí no respeta a un general de la policía siendo general, mucho menos van a respetar a un comisario. Entonces, no podemos entender que haciendo sustituciones semánticas de esa naturaleza vamos a producir los cambios. Ahora, sí se espera que en el hipotético caso de que prospere y si se da el paso de esos ajustes, hay que apoyarlos, como hay que apoyar la reforma policial, entonces se tenga claro de dónde vienen los recursos, para no entonces discutir en 5 o 10 años por qué no funcionó ese modelo. El tema de la presencia del procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura creo que es otra de las cosas que se han estado planteando. ¿Cómo tú evalúas? ¿Es tiempo ya de revisar eso? ¿Debe mantenerse? ¿Cuál es el criterio? Si el observatorio lo ha estudiado, lo ha analizado, o si tú tienes una posición muy personal al respecto. No hay modelos heterogéneos con la presencia del procurador o la figura del procurador en el Consejo de la Magistratura. Y en estos días le decía a un buen amigo que lo que preocupa al procurador es que siempre hemos cuestionado al procurador como procurador por la designación que ha tenido el Poder Ejecutivo de los procuradores. Pero si hubiésemos tenido a lo largo del tiempo personas que no provinieran de la militancia partidaria, pero además nos dieran garantías de que no se utiliza la posición de procurador es importante tenerlo para objetivos políticos, entonces a mí me parece importantísimo tenerlo porque es de la dimensión justicia el de mayor presencia nacional. En términos de representatividad, el procurador es la cabeza de la institución que tiene a todos los procuradores del país, generales de corte, regionales, a los procuradores adjuntos, a los procuradores fiscales y sus adjuntos, a los fiscalizadores, tiene presencia nacional. Entonces, ¿cómo no considerar que a la hora de designar a quien administra justicia, esa opinión es importante? Ahora bien, no hay modelos heterogéneos, hay espacios donde no cuenta nada el procurador, hay espacios donde sí. Yo creo que lo que llevó al procurador al Consejo fue nuestra misma tradición, la figura del procurador en la República Dominicana. Si se va a sustituir, hay que tener el cuidado de que pase lo mismo entonces con otro sector. Que al final de la jornada, para tener influencia e incidir en las decisiones, no importa quién lo designe, porque hay un compromiso ético importante de cada persona y la forma cómo ejerce esa función tiene que ver con ese compromiso. Entonces yo no creo que sea una sustitución automática que tengamos que hacer. Ahora reflexionemos. Si lo que decimos es que hay otro sector de la sociedad que debe tener presencia en el Consejo y no el procurador, pensemos cuál y pensemos cómo se va a integrar ese sector de la sociedad. ¿Es la academia? ¿Son las universidades? ¿Qué órgano nacional puede ser representativo de toda la realidad nacional? ¿Es la sociedad civil? ¿Qué órgano que agrupe toda la sociedad civil, la organizada y la desorganizada o la no organizada, entonces puede ocupar un espacio en el Consejo? Ahora, la sustitución no puede ser de una figura por otra, ni mucho menos. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que lo que nos puso a cuestionar con mayor dureza la figura del procurador fue el desacierto del exprocurador en el Consejo de la Magistratura. Y yo fui muy frontal en aquel momento diciendo que él no estaba en funciones de procurador, sino de consejero. Entonces esa función requiere límites y requiere tener incluso en cuenta algunas normas del procedimiento del Consejo como órgano de toma de decisiones políticas. Entonces ese hecho, ese resbalón que me parece que le ha costado bastante al ex procurador, Jean Alain, fue el hecho que más memorizamos y por el que cuestionamos más la figura del procurador, porque asumimos que lo que pasó cuando se inquirió de forma tan desagradable a la magistrada Miriam Germán
fue que el poder político se puso de acuerdo para sacarla. Y por eso entonces nos cae tan mal que el procurador esté en el Consejo. Si miramos atrás, hemos tenido procuradores que han sido ministros de distintos ministerios, han sido aspirantes a la presidencia, están participando en la actividad política constantemente y asumimos que es una persona de confianza del Ejecutivo. Pero si cambiamos nuestra visión acerca de el rol del procurador y de dónde proviene, quizás deje de preocuparnos, porque no nos preocupa igual. Estoy de acuerdo contigo, con la presencia de la magistrada Miriam. Entonces, estoy de acuerdo contigo. No es solo el procurador. Sí. No, yo pienso que es la propia figura de... Claro. Bueno, están eligiendo jueces de las altas cortes, sin embargo, un actor confrontativo en principio y colaborativo del sistema, como es el fiscal, está ayudando, Claro. está tomando decisión para que los jueces sean electos en las altas cortes. Claro. Y fíjense que en el modelo de disciplinario pasado de los jueces, sin importar la materia, el que generaba esa persecución disciplinaria era el Ministerio Público, era un contrasentido, pero era propio de la tradición. Quizás avanzamos un poco y eso es una función de inspectoría, más nada. Entonces veamos cómo, discutamos eso, qué órgano de la sociedad merece un espacio y quizás si incluimos a otro órgano, ya no discutamos tanto sacar al procurador, sino de que, bueno, ya el Ejecutivo tiene otra figura, que es una figura natural al sistema de justicia, que además tiene el diseño de la política criminal del Estado, ojo con eso, eso es importante, y entonces busquemos a otras personas, a otros sectores. Hay personas que han sugerido incluso al defensor del pueblo como parte del Consejo. Yo creo que la sociedad tendría que avanzar en ver de qué manera se robustece el Consejo. Harold, con tu permiso vamos a una pequeña pausa para seguir con esta interesante conversación. Señores, conversamos con el doctor Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano. Ya ustedes escucharon los temas, hay temas más interesantes después de la pausa, así que no se despeguen sus televisores. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con el doctor Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano. Y escuchando a Harold nos damos cuenta que la Constitución, al igual que la sociedad, es un ser vivo que puede ser objeto de cambio, de transformación. Y fíjense cómo Harold en cada respuesta de pregunta que le hacemos habla de esa flexibilidad. Todo depende del momento, de los actores que intervienen y sobre todo de la circunstancia en que nos afecta como nación, como República Dominicana que vivimos en pleno siglo XXI. Hay algo importante, Harold, que me preocupa mucho, no soy abogado, pero me preocupa mucho lo que tiene que ver con la jurisprudencia. La verdad que escucho mucha gente hablar de que la jurisprudencia del año 2010 que se dictó, que un juez dictaminó algo y eso quedó ahí contado como una jurisprudencia, pero sin embargo veo cada rato que un juez dice pues que por un accidente de tránsito alguien puede imponerle una pena de 10 años, 8 años, como por un accidente de tránsito alguien puede tener una pena de 3 meses e irse para su casa. ¿Cuándo el juez, el fiscal, en este caso el juez, puede decir no, me voy a basar en la jurisprudencia de tal año y voy a condenar al imputado a 3 años de prisión? Un ejemplo por decirte. ¿Cuándo el juez puede ir a buscar ese elemento de jurisprudencia? ¿O eso es un asunto de convicción del juez? Bueno, ahí es importante decir que la jurisprudencia no es más que la manera en la que constantemente y sometido sobre todo a los criterios que han sido normativamente expuestos, un juez decide sobre determinados casos, fijando un criterio que quizás la ley no precise todos los elementos que coadyuva a la toma de decisiones en circunstancias idénticas. Entonces, constantemente ya nosotros definimos esto y sobre esa base entonces añadimos certeza, de la que se deriva la seguridad jurídica. O sea que se puede decir de esta forma porque normalmente se decide de esta forma y cuando necesitamos descifrar algo, entonces al máximo órgano, que es a la Suprema Corte de Justicia, en ese caso concreto que le corresponde a la unidad jurisprudencial, le corresponde resolver el tema de las lagunas, no inventarse la ley, sino suplir con el ejercicio de reflexión jurídico ese espacio que el legislador no dejó del todo claro. Voy a poner un ejemplo. Hay uniones consensuales, ¿verdad?, donde una mujer y un hombre se vinculan y, por ejemplo, la mujer tiene unos niños. Si
esa mujer estuviese casada con el padre de los niños y el padre abusa de los menores de edad, es un incesto, claramente. Ahora llega un momento la discusión a la Suprema y se preguntan, ¿y si es el padrastro? Dicen, bueno, es que al final de la jornada la responsabilidad de protección del padre biológico o del padrastro es la misma. Entonces, ¿qué genera la vulnerabilidad en ese caso? ¿Es el vínculo biológico? No. Es estar en ese lugar, en el rol paternal, que es un rol social. Entonces, si eso genera un riesgo para esos niños, la jurisprudencia tiene que abocarse a decir, mire, eso también es incesto. No es solo cuando se trata de su padre biológico, es que quien tiene deberes idénticos también puede cometer incesto. Entonces, tomó la jurisprudencia de la Suprema y dice, mira, usted se me podía escapar de esto, porque en los casos de abuso sexual, como no es violación, la pena es menor, pero en el incesto la pena es mayor. Entonces, no, esto es incesto. Usted tenía el deber de cuidar a esos muchachos, se excedió por sus comportamientos incorrectos, entonces usted también va a ser sancionado por incesto. Entonces la jurisprudencia coadyuva con eso, igual que con los temas probatorios y demás. Ahora, el juez no es un creador del derecho, el derecho lo tiene que fijar la ley. Entonces, estableciendo la ley los límites de actuación del juez, el juez tiene unos márgenes muy diminutos para contribuir con esa reflexión que ya estableció el legislador. Y el juez lo que hace es que complete un poco ese ciclo reflexivo que generó la norma, para completar quizás lo que en el enunciado no queda tan claro, no queda tan explícitamente expuesto. Entonces, no es que la jurisprudencia es una licencia para colocar de todo ahí cuando el juez quiera decidir, no. Ni siquiera el juez constitucional puede hacer eso. Y para eso un buen ejemplo consta en lo que se le presentó al Tribunal Constitucional cuando Fredermido presentó la acción directa en contra de la 20ª disposición transitoria. Dice el Tribunal Constitucional, nosotros podemos controlar la constitucionalidad, pero no la Constitución. Entonces hay límites ahí en el ejercicio jurisprudencial. Claro, son criterios, los criterios cambian, hay un precedente, que es una primera aproximación a esa posición y su continuidad, y ese precedente ese criterio puede ser cambiado justificándose el cambio de criterio. Ahora, ¿qué es importante, Giovanni, en la jurisprudencia? Bueno, que hay unos momentos donde se pierde como la línea jurisprudencial. Y se da porque también la labor de los máximos tribunales implica un ejercicio importante del conocimiento de sus mismas decisiones. Entonces uno se va a encontrar en la Suprema Corte de Justicia decisiones diferentes sobre algunos temas idénticos, como el tema de la justicia militar. Y uno dice, pero mira, esta decisión no menciona las decisiones pasadas, eso quiere decir que se emitió sin observar el precedente. Entonces ahí esa labor es importante como para que eso se entienda. Y es importante también que el Poder Judicial encuentre un medio para que la sociedad conozca esas cosas. Quizás decirle de vez en cuando qué se piensa sobre los grandes temas judiciales. Lo hacen en su cuenta de Instagram, en las redes sociales, dicen decisiones, pero la gente no entiende eso. Entonces, ¿cómo explicarle a una persona eso? Hay que tratar de hacer ese ejercicio sin convertir el lenguaje judicial en un lenguaje vulgar, claro, pero transformar para que sea inteligible para la gente ese lenguaje de qué ha dicho el máximo tribunal o qué han dicho los máximos tribunales sobre temas importantes para la sociedad, como el de los accidentes de tránsito. Bueno, recientemente, y nos hemos entrado al Código Penal, se dio a conocer una decisión del Tribunal Constitucional con respecto al caso de unos padres creyentes evangélicos que se oponían a la transfusión sanguínea. Correcto. De un niño menor, y el tribunal dio una decisión que me parece interesante, que habrá que difundirla, discutirla, en el sentido de favorecer, ¿verdad?, en este caso, el derecho a la salud del niño por encima de la creencia religiosa de sus padres. Yo creo que es un importante precedente jurisprudencial constitucional. Claro, y ha sido constante porque el peligro detrás de las transfusiones y demás es el tema de la responsabilidad de los médicos. Claro. Si usted no lo autoriza, no se puede tomar el riesgo de que el resultado de tomar una decisión médica sin el consentimiento de los padres recaiga sobre el médico. Y ahí el tribunal tomó una decisión importante en ese sentido. Código Penal. A veces uno toma el código rápidamente. Yo decía hace unos días que cuando uno toma el código no sabe si está en un código penal o un código procesal penal, porque siento que se mezclan muchas cosas. Veo que en tema de pena se mete el proyecto de código penal. Pero más allá de eso, Harold, toda esta discusión sobre ese instrumento que tiene 20 años de retraso, que parece que el tiempo
es el principal medio de presión para algunos, más allá de su contenido. ¿Cómo tú ves el código en sentido general? El proyecto, porque no tenemos código todavía. Miren, uno revisa ese proyecto del Código Penal o el que ya ha sido aprobado por una u otra de las cámaras legislativas, y me parece muchísimo mejor de lo que tenemos, pero muchísimo mejor. Cuando uno abre el código, el Código Penal, inicia los primeros artículos, lo primero que tiene son principios, pero son los principios de la enseñanza del derecho penal desde siempre, los principios del derecho penal, y ya desde ahí uno se entusiasma con la idea de que se genere un código que ya le sugiera a los aplicadores principios, mandatos acerca de cómo tienen que hacer las cosas, limitar la aplicación normativa y generar más racionalidad. Entonces, yo he visto que la discusión tiene 2 o 3 aspectos. Ahora se incorporó el tema de entre el abuso y la violación sexual, y hubo personas que se atrevieron a decir, porque por supuesto no han leído la pieza, que en el caso de los niños, niñas y adolescentes se encontrarían desprovistos de protección en los casos de abuso sexual, pero más para abajo el código, después que habla del tema del abuso, explica que en el caso de ese grupo que es vulnerable, niños, niñas y adolescentes, las penas serían las mismas básicamente de la violación. Hay un agravante ahí que se da por la condición. Entonces hay una parte de la discusión que se da o se genera porque nos entusiasmamos a la discusión sin hacer el ejercicio previo de revisar el código. Y ese es un código que tiene más de 20 años discutiéndose. Si tuviese menos tiempo, las discusiones fueran todavía fueran más limitadas, por decirlo de alguna forma. Entonces a mí me parece que a grandes rasgos el código es una mejor guía de actuación. Tiene sus problemas, evidentemente. Si uno comienza a revisar las sutilezas del mismo tema del feminicidio, del sicariato, de las estafas piramidales, los negocios multinivel, la complicidad, la autoría mediata, todas esas cosas están ahí. Ahora, no se van a resolver en la discusión normativa legislativa porque la ley es un producto imperfecto. Ahora, los aplicadores van a ir despejando poco a poco las cuestiones que pueden ser mejores en el código. Lo que sí es muchísimo mejor de lo que tenemos desde 1884. Y podemos, sabiendo que hay una parte de la sociedad que difiere con mucha razón de unos puntos de la aprobación que tiene que discutirse esencialmente ahora o pasar a otro estadio sin retrasar más el código, independientemente de eso, el código es muchísimo mejor que lo que tenemos actualmente. Y creo que tenemos que dar el paso ya y sobre la marcha que los aplicadores nos ayuden a enderezar las cosas. Porque si seguimos esperando, nuestras aspiraciones político-criminales no se van a resolver con el código actual. Entonces, es preferible aprobar este código, aunque sea perfectible, y no seguir con lo que tenemos ahora. Pero ¿hay algún delito que se haya cometido en el país? Bueno, no sería delito, que no haya norma que lo tipifique. Porque al final quien dice que es delito es el legislador. Entonces, no hay. Yo creo, Harold, que después de 20 años no nos merecemos el código posible. Yo creo que hay que tener el código que necesitamos, es que garantice de las cosas que tú más sabes, la integralidad de los derechos fundamentales de los seres humanos. Yo creo que ese debe ser el aspiracional. Y ojalá que en los próximos 6 meses podamos llegar a ese consenso necesario y tener el código que necesitamos, no el posible. Pero mira, ahí hay un tema bien importante, Junior, y es el asunto de, por ejemplo, las 3 causales. Yo lo digo hasta con cuidado porque no se entiende lo que estoy diciendo, y no se entiende porque es una cuestión muy propia de la dogmática jurídico-penal. De las causales, por lo menos en una de ellas, que es el riesgo de la vida de la madre, hay consenso de prácticamente toda la sociedad. Aparentemente. Lo que pasa es que los cristianos tampoco lo dicen a boca llena, pero también los cristianos están de acuerdo. Y con relación al tema de la malformación incompatible con la vida, el problema aquí es la vocación del juicio del médico para decir eso, lo inequívoco que tiene que ser eso, y eso hay que dejárselo a la ciencia. Ese es el segundo punto. Y en el de la violación, no hay posibilidad de hacerlo desde la perspectiva jurídico-penal, porque es que para que haya un violador, tiene que haber una condena. Entonces, ahí tenemos que sacarnos de la cabeza de que cuando estamos hablando del caso de violación, estamos hablando del caso de violación del mundo que conocemos. Estamos hablando de algo que se dice que es una violación, que tiene un autor y que tiene que ser probado, y en el único escenario donde se prueba es un tribunal. Entonces, yo considero que lo más sincero para la sociedad es decirse, mire, nosotros lo vamos a permitir, sí, o lo vamos a prohibir, sí o no. Y el tema de la causal,
que es jurídicamente imposible el tema de la causal de la violación, porque es un eximente de responsabilidad que se dirige a un ente distinto al que cometió la acción. Totalmente distinto. Entonces eso, como te he dicho, Junior, yo lo digo con cuidado porque Sí. parecería que yo estoy abogando por... No, nada que ver. O sea, no quisiera estar en los zapatos de una persona que tiene que verse en esa Que situación. en esa situación. Pero entiendo que la solución de ese caso del eximente de la violación no es jurídica. Es una decisión política importante de la sociedad. Bueno, pero yo creo que es una decisión política como parte de la garantía de derechos. ¿eh? Más allá, porque si vamos a desarrollar el juicio, como tú planteas, Va a terminar, va a tener el niño 10 años. claro. el niño va a dar a luz. 10 años. Es Pero imposible. igual, si es producto de un incesto, yo creo que es una tortura que un Estado obligue a una mujer a tener un hijo que es su hijo, posiblemente su hermano, o posiblemente su sobrino y su hijo. Claro. Entonces es una política de Estado que tiene que Y decidir. hay que decidirlo. Eso es Entonces, así. la decisión es, ¿se le va a sancionar a la mujer por esto o no se le va a sancionar por eso? No, Y ya. y sencillamente ¿Se le permite decidir sí o no? Ya. que el Estado ponga en su mano la decisión. Mira, yo, es mi hijo y mi sobrino, yo lo tengo. Ahora yo no puedo tener ese muchacho. El Estado Claro. la ampara. Yo pienso Claro. que de eso se trata. Sí, de no eso. es tan complicado, Y es ¿verdad? más sincero. Es más Pero sincero. claro. Yo creo que hay en esta discusión de las tres causales ciertas hipocresías porque la discusión está esencialmente polarizada por nuestras perspectivas morales. Entonces, una cuestión de derechos se torna esencialmente moral. Y ahí no creo que nos podamos poner de acuerdo. Pero creo que la solución no es jurídica en ese caso, De la violación. de la violación. Con las otras, sí, porque tienen que ser aspectos regulados. Harold, gracias de verdad por aceptar la invitación y venir aquí a compartir tu experiencia y sobre todo los estudios realizados por el Observatorio Judicial Dominicano con el público cerrando la noche. Para mí es todo un placer y estoy a la total disposición de este equipazo de trabajo todo el tiempo. Gracias, señores. Conversamos con el doctor Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.